Buenos amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad, como hace meses atrás, hicimos una crónica de los cracks del fútbol peruano que no pudieron llegar al Mundial de México 70. Esta vez le vamos a enumerar más de 10 cracks que no llegaron al Mundial de Argentina 78. Algunos de ellos se quedaron a nada, como se dice, de llegar a esta Copa del Mundo. Otros no estuvieron en el último proceso y solamente hay un caso que no estuvo ni en las eliminatorias ni en la preselección de enero de 1978, que luego se fue depurando hasta llegar a los 22 jugadores. Un solo caso, pero que mereció estar en el Mundial porque pasaba por un gran momento. Bueno, sin más preámbulos, arrancamos con el primer jugador. Este jugador, en verdad, que hizo todo, pero todos los méritos para llegar a esa Copa del Mundo de Argentina 78. Nos estamos refiriendo a don Julio Meléndez Calderón. Tenía 36 años ese 1978 y como lo vuelvo a decir, creo que es el jugador con más derecho, es el jugador con más derecho que le correspondía estar en ese certamen, porque con él Perú clasificó, él fue titular en la saga, en las eliminatorias jugó todos los partidos al lado de Héctor Chumpitaz. Es más, en el último partido, cuando Perú le gana 5-0 a Bolivia en la liguilla de Cali, que nos da derecho a clasificarse a la Copa del Mundo de Argentina 78. Marcos Calderón, el técnico, que era su tío, lo iba a cambiar. Y él me contó en una oportunidad que le hizo una seña a Marcos Calderón que le dijo que no, lo iba a cambiar por Jaime Duarte, porque estaba un poco sentido, pero él dijo que no y terminó jugando en ese partido que nos clasificó al Mundial de Argentina 78. Ese año 1977, Julio Meléndez Calderón estaba jugando en el Auris, el Ciclón de Norte, que no tuvo una buena campaña, terminó en el puesto 13 de 6 equipos, y Julio Meléndez, a pesar de que no tuvo, digamos, un gran año con el cuadro chiclayano, fue convocado en enero de 1978 a la preselección de jugadores que contó con 33 futbolistas. Sin embargo, desde el primer momento hubo muchas críticas por su inclusión en la preselección. Se dijo que ya estaba muy veterano y que debían darle paso a los más jóvenes. Él dice o dijo en su oportunidad: me tengo confianza y espero cumplir buenas actuaciones porque las críticas ahora se pueden convertir en elogios. Sin embargo, un mes después, el 9 de febrero de 1978, a 4 meses del inicio del Mundial de Argentina, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el vicealmirante Augusto Galvez Velarde, le comunica que quedaba excluido de la preselección porque tenía insuficiencia física. Sus primeras declaraciones de Julio Meléndez fue que si él, primero que no entendía la exclusión, no entendía por qué quedaba al margen del Mundial, pero si hubiera tenido el problemas físicos en las eliminatorias no hubiera actuado bien en Oruro cuando se le gana, perdón, no hubiera actuado bien en Quito cuando se le empata a Ecuador en el inicio de las eliminatorias y 2 años antes no hubiera tenido una buena performance en Oruro en la Copa América de 1975. Él dijo, cuando se le señaló que estaba excluido, dijo además: yo estoy capacitado para someterme a cualquier test de actitud física. Lamentable lo Julio Meléndez, porque si en 1970 no actuó en el Mundial, porque estaba en Argentina y en esos momentos los jugadores
que actuaban en el exterior no eran llamados, esta vez se ganó el derecho a estar en esa Copa del Mundo. Sin embargo, lamentable porque quedó excluido de esa forma. El siguiente jugador que quedó al margen del Mundial de Argentina 78 fue Osvaldo Cachito Ramírez. Tenías 31 años en 1978 y actuaba por el Sporting Cristal. Un gran atacante que es muy recordado por sus 2 goles en las eliminatorias de México 70. Anota 2 goles ante Argentina y en el 2-2 no da el pase al Mundial de México 70. Sin embargo, en las eliminatorias para el Mundial de Argentina, él no era titular. Actuaba, alternaba, como por ejemplo actuó en Quito, en el 1-1, ingresando por Muñante. Y la vez que se le gana 2-0 a Chile, acá en el Estadio Nacional, ingresó por Percy Rojas. Su último partido oficial fue en el 5-0 de Perú ante Bolivia en la Liga de Cali, que nos da derecho a la clasificación de Argentina 78, ingresando por Teófilo Cubillas. Sin embargo, más oportunidades no tenía. Sí jugó algunos amistosos como con México, con China, y bueno, él fue sí llamado entre los 33 jugadores en enero. Luego el 15 de marzo, cuando se hace la penúltima depuración, él queda entre los 23 jugadores. Sin embargo, el 13 de mayo, a semanas del inicio del Mundial, queda de lado Osvaldo Cachito Ramírez. Él dijo, entre otras cosas, me voy con la frente en alto. Mi separación ya la presenté hace tiempo, pero soy muy respetuoso. Muchas veces yo le he hecho una entrevista sobre la selección y él me manifestó en una oportunidad que le pusieron la cruz porque él en algún momento se había expresado mal de los militares y le bajaron el dedo y no pudo estar en su segunda Copa del Mundo porque él estuvo en México 70. Otro jugador que mereció estar en el Mundial fue Eleazar Soria. Tenía 30 años en 1978 y era un buen lateral que actuaba en ese tiempo por Sporting Cristal. Fundamental, sí, en la Copa América de 1975, donde la blanquirroja campeona. Luego continúa en la selección peruana como titular. Es más, fue titular en el inicio o en la primera fase de esas eliminatorias para Argentina 78, actuando en los partidos ante Chile y Ecuador. Sin embargo, en la Liga de Cali pierde titularato. Cuando se enfrentan la blanquirroja a Brasil y a Bolivia, el titular fue José Navarro. Sin embargo, igual Marco Calderón lo consideraba, tanto es así que fue llamado a la primera convocatoria de la preselección en enero de 1978. Todos saben que él jugó además amistosos ante Argentina, jugó amistosos ingresando por José Navarro en ese 3-1 que nos gana Argentina acá en Lima el 23 de marzo, juega luego ante Bulgaria en el 1-1 y ante China en el 1-0 que se gana. Se estaba quedándose Eleazar Soria, parecía que iba a ir al Mundial porque los laterales eran él y José Navarro. Sin embargo, Duarte, que no volanteaba, lo ponen ya como lateral y el 13 de mayo, a semanas del inicio de la Copa del Mundo, queda de lado el buen Eleazar Soria, que a comienzos de año había tenido un problema de las vías urinarias y había estado inactivo algunos días. Sin embargo, Eleazar Soria se pierde lo que hubiera sido su primer y único mundial. El siguiente jugador es Alejandro El Torito Luces. Tenía 28 años en 1978. Actuaba por Unión Guaral y gracias a sus actuaciones fue fichado por Universitario de Deporte. Estuve en las eliminatorias para la clasificación
al Mundial de Argentina 78. Ante Chile, en el 1-1 ingresa por Percy Rojas y todos lo recordamos cuando acá en Lima nos enfrentamos a Ecuador, le ganamos o lo goleamos 4-0 y el cuarto gol fue del Torito Luces, que había ingresado por Percy el Trucha Rojas. También ingresan de Chile por Muñante en el 2-0 y además juega amistosos el 77 ante Haití, ante Polonia que perdemos, pero lamentablemente en 1978 Marcos Calderón no lo llama en ningún momento, ni en la preselección, ni luego, evidentemente, en la selección, pero sí estuvo entre los 40 escritos que siempre se escriben para la FIFA, en los 40 jugadores de la delegación peruana que se escribe ante la FIFA ante cualquier eventualidad. Cuando Sotel estuvo lesionado y lo opera en Argentina, se utilizó la posibilidad de que Marcos Calderón lo pudo haber llamado, sin embargo, no lo volvió a llamar Alejandro el Torito Luces. El siguiente jugador quedó a nada de ir al Mundial. Le faltó un jugador, como se dice, porque él fue jugador número 23. Nos estamos refiriendo al zaguero nacional Carlos Tito Reina, quien tenía 25 años en 1978 y era en ese momento un buen zaguero, un buen defensa del Mariano Melgar de Arequipa, que había hecho una gran campaña en ese 1977. Estuvo en el ranking de los mejores jugadores, o en la escena de los mejores jugadores de ese 1977 del descentralizado, al lado de Germán Leía, era el capitán de Melgar, que había quedado segundo en el descentralizado y en la liguilla cuarto. Al igual que el Cachorro Castañeda, quedó ahí hasta una semana antes de viajar la selección, se quedó sin el Mundial. Y al igual que el Cachorro Castañeda en 1970, los jugadores manifestaron que iban a hacer una especie de colecta para pagarle el pasaje y la estadía. Yo he tratado de comunicarme con Tito Reina, quien vive en Tacna, para preguntarle si llegó a viajar a Argentina como invitado, pero bueno, yo no tengo esa información, no sé si se llegó a viajar. A mí me da la impresión que no, pero bueno, en algún momento le preguntaré. Estuvo jugando por la selección algunos amistosos como ante Argentina, cuando nos gana 3-1 acá, y una mala actuación de Leguía, él lo reemplaza a Leguía, luego también estuvo en el partido ante China y el amistoso ante Bulgaria que empatamos, pero en las últimas semanas lo llaman a Rodolfo Manso y prácticamente es desplazado por Rodolfo Manso. El siguiente jugador es de Arequipa, Julio Aparicio. Tenía 23 años en 1978, buen volante, que en 1977 jugaba por Universitario de Deportes y llegó al año siguiente Sporting Cristal. Fue parte de la selección que gana la Copa América en 1975. Marcos Calderón siempre lo consideraba, tanto es así que él estuvo en el plantel de Perú que clasifica al Mundial de Argentina 78. Es más, él fue titular en el partido que nos clasifica, es decir, ante Bolivia en la Liga de Cali, que él juega en el 5-0. Jugó amistosos como ante México, que ingresó por el Trucha Rojas. Todos pensaron que él iba a continuar en la selección, sin embargo, Marcos Calderón no lo consideró ya más en 1978, y cuando le digo la lista de los 40 jugadores hábiles para llegar al Mundial, él no estuvo en ningún momento. Julio Aparicio era un buen jugador que no pudo llegar al Mundial de Argentina 78, habiendo jugado ese día de la clasificación ante Bolivia. El siguiente jugador es Arturo Bisetti. Tenía 25 años en 1978, un buen volante de buena técnica y supervisión con la pierna izquierda. Estuvo un gran año
ese 1977 con el Bolognesi de Tacna. Es más, en la liga ellos quedan terceros. Estuvieron a punto de clasificar a la Copa Libertadores. Es más, hoy en día hubiera clasificado a la Copa Libertadores. Eso le valió para que en 1978 Marcos Calderón lo llamara entre los 33 jugadores de la preselección. Muchos pensaban que se podía quedar en la selección, pero bueno, habían también, esa volante estaba plagada de grandes cracks de fútbol peruano en ese tiempo. Él juega ante Bulgaria, entra por Quesada y está hasta marzo de 1978 entre los 23 jugadores. Finalmente, el 13 de mayo, a un mes o semanas del Mundial, le dicen hasta acá o más, y el buen Arturo Benedetti, que en paz descanse, bueno, no puede llegar al Mundial. El siguiente jugador es Henry Perales, buen atacante peruano, puntero izquierdo muy veloz, tenía 31 años en 1978. Jugaba por CNI, hizo una buena campaña en 77 y eso le valió para que Alianza Lima lo fichara en 1978. Estuvo llamado desde enero de 1978 entre los 33 jugadores preseleccionados. Estuvo hasta el 15 de marzo, hasta que Marcos Calderón le dijo que evidentemente quedaba excluido de la selección peruana. Jugó algunos amistosos al lado de las grandes figuras que pueden ver en la imagen. Tuvo buenos partidos amistosos, sin embargo, no le alcanzó para poder quedarse en la nómina oficial. Además, habían en ese momento muchos cracks, como se dice, ¿no? Algunos como que no jugaron también en el Mundial, pero estuvieron en la lista. El siguiente jugador es Walter Escobar. Tenía 29 años en 1978, lateral izquierdo, también hacía de zaguero, tuvo grandes temporadas con Unión Guaral hasta 1977 y eso le valió para actuar al siguiente año Alianza Lima. Fue parte del plantel que jugó en las eliminatorias para Argentina 78, estuvo, digamos, en algunos amistosos como ante Polonia, que perdimos 3-1, reemplazando a buen Panadero Díaz de lateral izquierdo. Estuvo en la Liga de Cali, en el plantel. Sin embargo, Marco Calderón no lo llama para 1978. Algunos pensaron que lo podía llamar porque era un elemento que actuaba tanto de lateral izquierdo como de zaguero. Y Walter Escobar, un buen defensa, se quedó sin jugar o sin estar en la alineación o el plantel de Argentina 78. El siguiente jugador es arquero. Humberto Horacio Ballesteros. Tenía 34 años en 1978 y en ese 1977 había actuado por Sport Boys del Callao y el 78 había sido contratado por el Deportivo Municipal. Por esa época ya estaba nacionalizado porque nació en Argentina y a diferencia de 1973 que no se le permitió nacionalizarse y jugar por la selección para las eliminatorias Alemania 74, esta vez estuvo en la selección en las eliminatorias de 1977. Era prácticamente el segundo arquero al lado de Ramón Quiroga. Aunque no actuó en ningún partido oficial, en 1976 sí actuó ante Argentina en un partido en Buenos Aires que le gana a Argentina con gol de Pasarela y estuvo en el partido ante Uruguay en Montevideo, que empatan 0-0. Su último llamado fue en la Liga de Cali. Él era el suplente de Ramón Quiroga y en 1978 en la preselección no lo llama Marcos Calderón. Eh, Cuando José González Canosa es operado de una hernia, se pensó que Marcos Calderón iba a volver a llamar a Ballesteros. Sin embargo, lo llama a Juan Papelito Cáceres. Algunas declaraciones de Ballesteros fueron las siguientes.
La preselección generalmente, cuando llaman a 33 jugadores, incluyen a 4 arqueros. En el peor de los casos, me consideraba el cuarto arquero, dice Ballesteros, y de ahí podía luchar un puesto eh, definitivo. Sin embargo, no me llamaron porque solamente convocaron a 3 arqueros. Y con la salida de José González Ganosa, dijo Humberto Horacio Ballesteros, pensé que podía tener una oportunidad, pero tampoco me llamaron. Seguiré esperando, dijo, era abril, marzo de 1978. Ballesteros dijo, seguiré esperando, pero ahora ya no me hago ilusiones. Y en verdad, Ballesteros nunca fue llamado y no pudo llegar al Mundial de Argentina 78. El siguiente jugador es Augusto El Trotamundo Palacios. Tenía 26 años en junio de 1978. Ese 77 había jugado en el Deportivo Municipal. En verdad no le fue bien porque Municipal tuvo problemas, pero eso no le impidió ese 77 jugar en las eliminatorias y ser convocado a estos partidos o a este proceso de clasificación. Es más, tuvo hasta la liguilla de Cali. Es más, él en el 4-0 de la primera fase que se le gana a Ecuador, él ingresa por Hugo Sotil, es decir, juega un partido de eliminatoria. Sin embargo, a pesar que además juega un amistosos ante Hungría, los 2 partidos ante Haití de visita, Marcos Calderón ya no lo consideró. En ningún momento Marcos Calderón volvió a llamarlo, a pesar de que Marcos Calderón siempre lo tenía en sus equipos, en Cristal, en Alianza Lima del 75, que campeona. Pero Augusto Palacios prácticamente fue borrado de la lista de Marcos Calderón y ya no estuvo en la última recta para llegar a esta Copa del Mundo de Argentina 78. Otro de los defensas fue Salvador Salguero, que en 1978 contaba con 26 años. Buen zaguero que estuvo en muchos amistosos previo a las eliminatorias de 1977. Incluso se le recuerda que ante Haití de visita hizo pareja en la saga con Jaime Duarte y luego fue cambiado por Julio Meléndez Calderón. En el inicio del año 1978, en enero, fue convocado entre los 33 jugadores, pero 2 meses después, cuando se redujo a los 23 jugadores, él quedó de lado. Actuaba por Alianza Lima y en ese 1978 fue campeón nacional con el cuadro Azul. Otro de los jugadores en la defensa fue Antonio Trigueros, quien venía de los procesos anteriores eliminatorias de Alemania 74 y la Copa América. Contaba ese 1978 con 25 años, era un lateral izquierdo que jugó amistosos previo a eliminatorias y fue llamado entre los 33 jugadores en el inicio de enero de 1978. Estuvo con todo el plantel, actuaba bien, sin embargo quedó de lado 2 meses después, por cuanto Marcos Calderón consideró a Rubén Díaz y a Roberto Rojas como los laterales izquierdos, pero consideramos que en el proceso final del Mundial su experiencia hubiera sido importante cuando Rubén Díaz no jugó, sobre todo ante Argentina, en el 6-0. Ese año jugó por Universitario de Deportes y destacó. El último jugador en esta lista que he confeccionado y que, por cierto, algunos pueden tener razón y a otros no, algunos me pueden decir faltó esto, este jugador está sobrando. Bueno, el último jugador no estuvo en el proceso de Perú para la clasificación al Mundial de Argentina 78. Pero ¿por qué lo incluyo? Porque fue uno de los pocos, si no el segundo o tercer jugador que militaba en el extranjero en ese tiempo. Todos los jugadores ya, Sotil, Cubillas, Cachito Ramírez, Percy Rojas, Juan Carlos Solita, estaban jugando en el Perú. Y él era uno de los pocos peruanos contaditos que estaba jugando en el exterior y estaba jugando bien en el exterior. Pero a pesar de eso, no lo llamaron. Me estoy refiriendo a Jerónimo el Patrulla Barbadillo.
tenía 23 años en julio de 1978, tremendo puntero derecho que en ese momento actuaba en los Tigres de México. Como lo dije, los pocos jugadores que militaban en el exterior, había sido campeón de la Copa de México en 1976. En ese 1977 estaba en el equipo de los Tigres, que estaba primero y que luego el 78 iba a ser campeón en México. Lamentablemente, Marcos Calderón no lo consideró, a pesar de que ya lo conocía, porque en las finales de la Copa América del 75 él había actuado ante Colombia en Bogotá y en Lima. Pero esta vez él se quedó con Muñante de titular, como un puntero derecho, porque Muñante además actúa en los Pumas de México. Pero a mi consideración, yo creo que Patrulla hubiera sido una buena alternativa en algún momento, sobre todo en la segunda fase, que se necesitaba un poco de respiro a ese cuadro peruano que estaba físicamente un poco agotado. Sin embargo, bueno, Marcos Calderón no lo consideró. En estos tiempos, Jerónimo Barbadillo, a pesar que hubiera existido otro buen puntero derecho como Muñante, de todas maneras hubiera sido convocado ante una posible lesión, porque el segundo puntero derecho de esa selección fue Roberto Mosquera, que no jugó en ningún momento en la selección. Pero bueno, así estuvieron las cosas. Eso es todo, amigos. Espero que algunos hagan comentario, un like, algunos de repente no les va a aparecer, porque en el fútbol hay mucha polémica, pero en mi consideración estos son los jugadores que pudieron haber jugado o pudieron haber estado en la lista de los 22 jugadores de la selección peruana en Argentina 78. Porque, como dijo al momento algún comentario, siempre se dice, en esos años los que quedaban afuera también eran buenos jugadores. Nada más, amigos, un comentario, un like, como siempre les pido, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que siempre traen buenas entrevistas y buenos comentarios. Nada más, hasta la próxima.